En nombre de Dios y la patria, iniciamos la sesión. Jimenita, cambiamos, por favor, Sí, la cuenta. sí, señora presidenta. Tenemos de la representante de UNICEF, señora Violet Speak Warneri, en la que pone a disposición de la Comisión el apoyo técnico y la experiencia internacional de la UNICEF en materia de niñez y adolescencia en aquellas discusiones legislativas pertinentes. Y de la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, en la que se excusa participar en la sesión de hoy porque está con otra sesión relacionada con las mesas técnicas de presupuesto y manifiesta su disponibilidad para ser escuchada en una próxima oportunidad. Lo mismo del jefe de gabinete del Consejo para la Transparencia, señor Juan Felipe Villanueva, en el que justifica la inasistencia de la presidenta, señora Natalia González, y también solicita que sea escuchada en la próxima sesión. En la tabla tenemos iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado en moción de los honorables senadores señora Campillay y Gatica y señores Castro González y Walker, que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública con el objeto de facilitar el ejercicio de ese derecho a niños, niñas y adolescentes, boletín 16.461-36. Confirmaron su asistencia, señora presidenta, de la Defensoría de la Niñez, el defensor, señor Anuar Quesille, la jefe de gabinete, directora de comunicaciones, señora Andrea Borges, y la abogada de seguimiento legislativo de la unidad de estudios, señora Catherine Llanos. Y por parte de la UNICEF, la especialista en participación y desarrollo adolescente, señora Daniela Tejada. Eso sería, señora presidenta. ¿Qué pasa, el invitado? Sí, por favor. Introducción. Ya. Muy buenos días. Le doy la bienvenida a los invitados, senadores, senadoras. Bueno, este proyecto busca dar información de las diferentes administraciones del Estado para niños, niñas y adolescentes. Hoy día, en la ley de transparencia, lamentamos que la información sea poco amigable, un poquito más difícil y para los niños, niñas y adolescentes. Con esto queremos que esto sea más fácil, más amigable, que ellos puedan entenderla y que a la vez cuando ellos pidan información se les dé también con esto amigable que ellos la puedan entender. Bueno, este proyecto recoge las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez y de la UNICEF. Y también apoya el proyecto que vimos la semana pasada de los COSOC, que cuando los niños tienen más información pueden participar más libremente y dando su opinión en los COSOC. Así que ahora vamos a escuchar a Anuar Quesille. Anuar Quesille, Defensoría de la Niñez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a las parlamentarias presentes, al senador Maricel Bergue, y agradecer la invitación que se le ha cursado a la Defensoría de la Niñez para efectos de referirnos al proyecto de ley, ¿verdad?, que modifica la ley sobre acceso a la información con el objeto de facilitar, como decía usted, Presidenta, el derecho de acceso a todo tipo de informaciones de niños, niñas y adolescentes.
Tengo una presentación preparada, pero voy a ir avanzando mientras se proyecta, ¿no? Lo primero que tenemos que tener claro al momento de analizar la normativa que se está proponiendo en cuanto a su enmienda es el marco normativo aplicable. ¿A qué obedece una legislación o una propuesta normativa de esta naturaleza? Y lo primero que hay que señalar es que evidentemente si uno mira el contenido del proyecto, hay evidente de manera muy clara una relación intrínseca con lo que la propia ley de garantías, la ley 21.430, que es muy conocida por esta comisión, dice al respecto, sobre todo al momento de consagrar el derecho de niños, niñas y adolescentes a formarse su propio juicio, ¿no? A expresar su opinión y a ser escuchados, y además también un artículo específico y literal que consagra el derecho a la información, particularmente el artículo 17. Además, también, dentro del marco normativo aplicable, al igual que lo señalamos la semana anterior en la sesión del otro proyecto de ley, la observación general 12 del Comité de los Derechos del Niño también hace referencias precisamente a la importancia del derecho a acceso a la información, indicando que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a acceder a todo tipo de informaciones, ¿verdad? Y en los procesos, ¿verdad? Deben ser transparentes, informativos, deben ser pertinentes y deben ser adaptados. Esa es una consideración literal del Comité de los Derechos del Niño. Por otra parte, en términos de la normativa específica, ¿verdad? Hay una relación intrínseca de este proyecto de ley con lo que consagra el artículo 28 de la Ley de Garantías, la Ley 21.430, toda vez que consagra el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos, ¿no? Y particularmente el derecho, ¿verdad? Y el principio de autonomía progresiva. Ahí, como se puede apreciar en la presentación, se indica, ¿verdad?, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protagonistas activos de sus vidas y por ello requieren experimentar un balance permanente entre la autonomía para el ejercicio de sus derechos y la necesidad simultánea de recibir protección. Ese es básicamente uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado, cómo se pueden armonizar dichas necesidades que enfrentan los niños, niñas y adolescentes actualmente en la sociedad. Para eso indica los padres, madres, representantes legales o personas que lo tengan legalmente a su cuidado deben prestarles orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Y por su otra parte el Estado debe respetar, promover y proteger el ejercicio de ese derecho. Y es por eso que con el objeto de pedir información, solicitar información, pueden dirigirse personalmente siempre atendiendo a su edad y estado de madurez, como lo indica la ley 21.430, o la evaluación de sus facultades, como lo indica la Convención sobre los Derechos del Niño. Pueden recurrir a los órganos de la Administración del Estado, a las oficinas locales de la niñez, al Ministerio Público o a la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Es un mandato expreso de la ley 21.430. Un tema importante antes de entrar de lleno al análisis del proyecto es tener en cuenta las problemáticas, es decir, cuáles son las dificultades para la participación efectiva de niños, niñas y adolescentes. Y ahí hay que tener en cuenta que intentamos desde la Defensoría realizar un barrido de información para saber en qué medida los niños, niñas y adolescentes piden información a los servicios públicos. Lamentablemente esa información no está disponible, no pudimos sistematizarla desde nuestro Observatorio de Derechos de la Defensoría de las Niñas, pero sí lo que pudimos encontrar es que precisamente en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2024-2032, que recientemente ha entrado en vigor, hay referencias específicas justamente al diagnóstico en materia de acceso a la información y a la problemática que enfrentan los niños, niñas y adolescentes al momento de pedir información, recibir información y que esa información se les entregue de manera amigable, en formatos adaptados, en lectura fácil. ¿Cuáles son estos hallazgos? Principalmente la política diagnostica, ¿verdad?, falta de claridad para procesar información obtenida en procesos participativos de niños, niñas y adolescentes. Poca información de los funcionarios públicos en materias de participación infantil. Probablemente la Defensoría de la Niñez, comisiones específicas como esta del Congreso Nacional, algunos miembros, jueces, juezas con mayor sensibilidad y herramientas en estos temas, pueden tener más información, pueden tener más antecedentes y un acercamiento al tema. Pero esto no es la regla general en servicios públicos que tradicionalmente no están vinculados a materias de niñez y adolescencia. Defensa, obras públicas, vivienda, que son aquellos que son muy importantes para la realización de medidas con impacto en derechos de niños, niñas y adolescentes, pero pareciera que no son parte del sistema y por lo tanto carecen de mecanismos que propicien la participación de niños, niñas y adolescentes.
Existe falta de información, ¿verdad?, sobre cómo funciona la participación de niños, niñas y adolescentes desde su propia perspectiva. No se considera participación como parte del bienestar de niños, niñas y adolescentes, priorizándose otros aspectos que no están resueltos. Hay baja educación sobre cultura cívica en las escuelas. A propósito de los problemas asociados a esa convivencia escolar, en la mañana en una sesión con la Comisión de Desarrollo Social y Familia de la Cámara de Diputados, pudimos justamente levantar la problemática sobre la falta de información en materia de convivencia escolar. Y cómo, pese a que la materia de orientación es parte de las bases curriculares de los establecimientos educacionales, muchas veces esta no es implementada de manera transversal en todos los colegios, sino que básicamente obedece muchas veces a cuestiones de carácter facultativo de las escuelas. Y ahí hay un espacio donde hay que promover la participación de niños, niñas y adolescentes y los temas evidentemente asociados a convivencia escolar. Y otro tema que hemos levantado y que además lo constata la propia Política Nacional de la Niñez y la Adolescencia es que las escuelas generalmente son espacios de relaciones muy verticales al momento de generar discusiones en materia de derechos. Ahora, el objetivo estratégico de la Política Nacional de la Niñez es precisamente aumentar la participación de niños, niñas y adolescentes en todo el país, asegurar participación efectiva en los establecimientos educativos, en entornos en los que se desenvuelven y finalmente generar mecanismos para el ejercicio del derecho a libertad de expresión, asociación y acceso a todo tipo de información. Si pasamos a la siguiente, por favor. Desde el trabajo que hemos realizado en la Defensoría de la Niñez, entre el año 2022 se formuló una recomendación, ¿verdad?, para el periodo presidencial 2022-2026. Y la recomendación 16 de la Defensoría de la Niñez, que está en un documento que está disponible y va a quedar justamente a disposición de la Comisión, es precisamente una recomendación que va en el sentido de impulsar una reforma normativa para favorecer la participación de niños y adolescentes, generar estructuras de participación en las políticas públicas y mejorar el acceso a la información pública. Entonces, desde el punto de vista de la correspondencia de esta iniciativa de ley con las recomendaciones de la Defensoría, hay una correspondencia y va en la línea de lo que hemos recomendado como Defensoría de la Niñez. ¿Cuál es la recomendación? Mejorar el acceso a la información pública. ¿Por qué? Porque la información es una condición esencial para poder participar y por ello se recomienda a partir de un trabajo coordinado con la Subsecretaría de la Niñez y la SECPRES, revisar la ley 20.285 sobre acceso a la información para establecer vías de solicitud de transparencia especial para niños, niñas y adolescentes donde exija claridad en los contenidos y el lenguaje sea accesible. Esa es la recomendación expresa de la Defensoría de la Niñez que va en la línea, ¿verdad?, de este proyecto de ley. No voy a entrar en el detalle de lo que se propone en este proyecto de ley. Este proyecto de ley establece la incorporación, ¿verdad?, de reforma a la ley 20.285, incorporando un inciso donde se señala expresamente que la información deberá, además, tener una sección en el sitio electrónico en la cual se adapte esta información a niños, niñas y adolescentes en concordancia con la ley de garantías, y además también en formatos adecuados para su edad y capacidad respecto de las cuestiones que les interesan, principalmente en lo relativo a distintas letras, ¿verdad?, que establece el propio artículo 7, no lo voy a leer precisamente por su extensión. Y posteriormente, el proyecto de ley modifica la ley, el artículo 10, ¿verdad?, de la ley 20.285, donde también se incorpora una norma sobre acceso a la información que indica que en el caso de que este derecho sea ejercido por niños, niñas y adolescentes, se deberá adaptar la información a formatos adecuados para su edad y capacidad, como también se establecerán medios adecuados y especiales de solicitud de información. Los criterios de adaptación de procedimiento de solicitud de transparencia serán definidos por vía reglamentaria en cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Dicho eso, y considerando que este proyecto va en sintonía con lo que la Defensoría de la Niñez ha venido trabajando y promoviendo por años, creemos que es importante destacar algunos elementos. En primer lugar, y si pasamos a la siguiente, por favor, muchas gracias, hay que decir que esta propuesta, ya lo había señalado, se ajusta a las recomendaciones que ha realizado la Defensoría de la Niñez para mejorar el acceso a la información pública. Destacamos también como Defensoría de la Niñez que este proyecto de ley menciona y es aplicable expresamente a la ley 21.430 sobre garantías y protección integral. Por lo tanto, hay una concordancia legal entre el marco normativo y las responsabilidades específicas de los garantes de derechos que están definidos en la ley 21.430. Por otra parte, la propuesta abarca diferentes dimensiones del derecho a la información que además están contemplados en la observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, ¿verdad? Presenta una propuesta de acceso a la información en relación al ejercicio de sus derechos,
en relación a las actuaciones que los afecten, en relación a la legislación, a la reglamentación y a las normas nacionales, y también establece obligaciones aplicables a los servicios locales y justamente procedimientos de apelación y reclamación. Y por último, la propuesta abarca una dimensión del principio de no discriminación de la ley de transparencia, ¿verdad? Particularmente el artículo 11, letra G, que indica los órganos de la administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. Por tanto, la enmienda que se propone y que está revisando esta comisión por su intermedio presidenta se ajusta principalmente también a mejorar otros aspectos normativos de la propia ley de transparencia, que justamente establece el principio de igualdad y no discriminación. La siguiente, por favor. Creemos también que hay aspectos a mejorar en este proyecto de ley, solamente por nombrar algunos, ¿verdad? Primero, dice relación con una sugerencia de trabajar bien, y seguramente esto se verá en la discusión particular, algunas expresiones que utiliza el proyecto de ley, ¿no? Y particularmente los artículos 7 y 10, ¿verdad?, utilizan la expresión edad y capacidad. Y ahí lo que conforme a los estándares internacionales y conforme a lo que indica la propia ley 21.430, la expresión correcta debería ser edad y madurez, ¿verdad?, tal como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño. Como de hecho hace referencia a edad, madurez y grado de desarrollo. ¿Por qué? Porque en los términos o la dicotomía capacidad o incapacidad es contrario al enfoque de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y dice relación más bien con el ejercicio de derechos de carácter privado, ¿no? En segundo lugar, se sugiere incluir una modificación al artículo 20 de la ley, que dice relación con la oposición a proveer de la información, o si se aplicara alguna de las causales de reserva que establece la ley, deberá formularse por escrito, fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motive su decisión. Frente a esta norma, sugerimos, ¿verdad?, que se agregar que esta resolución denegatoria también deberá ser adaptada al lenguaje. Es decir, no solamente la entrega de información debe estar adaptada en un lenguaje claro y sencillo para niños, niñas y adolescentes, sino que también la resolución que deniegue la entrega de la información. Y esto implica generar formatos adecuados para niños, niñas y adolescentes. Y por eso la propuesta de modificación también al artículo 20 de la ley. Respecto al fortalecimiento del artículo 10, la modificación indica que los criterios de adaptación de procedimiento de solicitud de transparencia serán definidos, cito literalmente, por vía reglamentaria en cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Ahí hemos mirado este artículo, lo hemos analizado y lo que sugerimos, ¿verdad?, es cambiar la expresión indicando que el cumplimiento debe ser de acuerdo a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como por la legislación nacional, velando por su interés superior. ¿Por qué? Porque eso da cuenta de una armonía normativa entre lo que se ha justamente legislado a propósito de la entrada en vigencia de la ley 21.430, a propósito de lo que dispone la Convención, e incluso a propósito del proyecto de ley de armonización que fue aprobado, ¿verdad?, por esta comisión y luego en la sala del Senado se ha indicado. Yo creo que por temas de coherencia normativa es importante tener en cuenta la importancia de generar una indicación técnica respecto de estas expresiones. Finalmente, desde el punto de vista de las competencias de la Defensoría de la Niñez, también sugerimos, ¿verdad?, y estamos disponibles para poder incluir la opinión de la Defensoría de la Niñez en la elaboración o modificación de los reglamentos, ¿verdad?, añadiendo la expresión en el mismo artículo 10, ¿verdad?, teniendo en cuenta la opinión, ¿verdad?, de la Defensoría de la Niñez, porque además esto es parte del mandato normativo de la ley 21.067 respecto de las acciones de promoción, difusión y protección de derechos, ¿verdad?, que son los mandatos que mueven a la Defensoría de la Niñez. Y finalmente, creemos también que hay algunas recomendaciones que implican también, de manera de armonizar esta reforma normativa, hay algunas consideraciones que se deben tener respecto de modificación de otras leyes que implica fortalecer el ejercicio del derecho a la información, y particularmente la ley 19.628 sobre protección de la vida privada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que indica la ley 19.628, los titulares de los datos personales recopilados podrán en todo momento ejercer los derechos otorgados por la ley, y esto comprende la posibilidad de solicitar información, solicitar que se modifiquen datos personales y solicitar la eliminación o bloqueo de datos entregados, ¿verdad?
Creemos que las modificaciones a la ley 20.285 deben concordarse con una propuesta que también modifique la ley sobre protección de la vida privada en el contexto del marco legal que establece el artículo 33 de la ley de garantía, ¿no? Y ahí tenemos una propuesta que se ha realizado precisamente en el sentido de justamente ajustar, a propósito de esta reforma de ley, la ley 21.430, donde hay que incorporar, por ejemplo, que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección de sus datos personales, así como impedir tratamiento de sesión según lo establecido con la legislación vigente, que son normas y estándares que están en la ley 21.430, pero que vendrían a reforzar estos otros cuerpos normativos, ¿no? Finalmente, está el deber de los funcionarios públicos, las organizaciones de la sociedad civil que se relacionan con la niñez, que deben guardar reserva y confidencialidad sobre datos personales de niños, niñas y adolescentes, que dan cuenta precisamente del estándar para poder armonizar justamente el acceso a la información con la protección de datos personales. En conclusión, queremos finalizar por su intermedio, Presidenta, valorando la presentación de este proyecto de ley. Creemos que no solamente va en la línea con lo que la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su plan de acción disponen y han diagnosticado, sino que además también va en la línea de un conjunto de reformas normativas que tienen por finalidad fortalecer el derecho a la participación consagrado en la ley 21.430 y además también genera una simbiosis importante con el proyecto de ley que revisamos en la sesión pasada, de manera tal de fortalecer los derechos civiles y políticos de los niños, niñas y adolescentes, donde justamente lo que podemos diagnosticar hasta ahora es que dicha participación de la niñez y la adolescencia tradicionalmente ha sido simbólica o meramente declarativa. Creemos que este es un paso importante y desde ya cuente con todo el apoyo y el trabajo de la Defensoría de la Niñez para poder avanzar y fortalecer este proyecto. Muchas gracias. ¿No? Ya. Sí, muchas gracias, Anuar Quesille, de Defensoría de la Niñez. ¿Sí? Y ya. ¿Sí? Ya. Daniela Tejada, de la UNICEF. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio y a los senadores y senadoras también presentes. Agradecemos desde UNICEF esta invitación y la oportunidad de poder intervenir también en este proyecto de ley que profundiza los avances de la Ley de Garantía y la protección integral de la niñez y la adolescencia. El entorno digital ofrece una oportunidad única y significativa para que los niños, niñas y adolescentes hagan efectivo su derecho a la información. A este respecto, los medios de información y comunicación, incluidos los contenidos digitales en línea, desempeñan un rol fundamental para el ejercicio de sus derechos. Si bien el acceso a la información abarca todos los medios de difusión, los medios digitales y las redes sociales se están convirtiendo en la principal vía por la que niños, niñas, pero principalmente los y las adolescentes, en consideración a su autonomía progresiva, se desenvuelven para comunicarse, para recibir, generar y difundir información. Los y las adolescentes utilizan el entorno en línea, entre otras cosas, para explorar su identidad, aprender, participar, opinar, jugar, socializar, involucrarse políticamente y desarrollar sus proyectos de vida. Internet también les brinda la posibilidad de acceder a información sanitaria, a mecanismos de protección, a fuentes de asesoramiento y orientación, a mecanismos de participación, y también ofrece una oportunidad para los estados como un medio para comunicarse e interactuar directamente con niños, niñas y adolescentes. La posibilidad de acceder a información pertinente puede favorecer significativamente la disminución de las desigualdades. De acuerdo con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, los estados deben adoptar medidas para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso sin discriminación a diferentes formatos de difusión, apoyando y promoviendo la igualdad de acceso a la ciudadanía digital mediante la promoción de formatos accesibles, entre otros. Esto sin duda debe acompañarse con planes de capacitación y apoyo que garanticen el desarrollo de las aptitudes y de alfabetización digital, informativa, comunicativa y social entre los niños, niñas y adolescentes desde una edad temprana. A partir del artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño sobre Acceso a la Información, de la Observación General número 12 del 2009 del Comité sobre el Derecho del Niño a ser escuchado, la Observación General número 25 del 2021 relativa al derecho de los niños en relación al entorno digital, y de la Observación General número 20 del 2016 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, recomendamos tener consideración para la actualización de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, la garantía de acceso a la información pública por parte de niños, niñas y adolescentes, incorporando su derecho a obtenerlo en formatos comprensibles, adecuados a su edad y de acuerdo a la evolución de sus facultades.
Esto se ve actualmente respaldado por el artículo 11 de la ley 20.285, la cual plantea distintos principios, entre ellos el principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la administración del Estado, el principio de la no discriminación, de acuerdo a la que los órganos de la administración del Estado deben entregar información a todas las personas que lo solicitan en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud. El principio de facilitación, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. En función de estos principios es que, de acuerdo con lo que se presenta en el proyecto de ley, es de especial importancia tener en consideración la adecuación de formatos, lenguajes y plataformas para un ejercicio efectivo por parte de niños, niñas y adolescentes del derecho al acceso a la información en condiciones de igualdad y no discriminación. Para el cumplimiento de este deber, los organismos deberían publicar versiones simplificadas y adaptadas de la información de interés público que afecte o pueda afectar a niños, niñas y adolescentes utilizando un lenguaje claro, formatos visuales, audiovisuales o digitales interactivos, según corresponda. Diseñar y mantener plataformas digitales institucionales que contemplen criterios de accesibilidad universal, navegación segura en conformidad a los principios de inclusión. Y coordinar con los órganos competentes del Estado la elaboración de lineamientos técnicos que orienten la producción, difusión y evaluación de contenidos públicos destinados a niños, niñas y adolescentes, promoviendo su participación en dichos procesos. Estas obligaciones deberían tener en consideración para todos los ámbitos que afectan a la niñez y a la adolescencia, y especialmente para la información relacionada con derechos fundamentales, servicios sociales, salud, educación, cultura, medio ambiente y participación ciudadana. Para finalizar, queremos enfatizar que garantizar el derecho de acceso a la información de niños, niñas y adolescentes no solo implica responder a sus inquietudes en un lenguaje adecuado, sino también anticiparse activamente a sus necesidades informativas. La Ley 20.285 tiene hoy la oportunidad de incorporar un enfoque de derecho de la niñez que permita no solamente adaptar la información relevante que actualmente está para adultos a formatos amigables para la niñez, sino también promover la disponibilidad proactiva de contenidos dirigidos a audiencias infantiles y juveniles. Esto podría lograrse mediante mecanismos de transparencia activa adaptados, que aseguren información pública no solamente comprensible y accesible, sino también culturalmente pertinente, útil y relevante para las decisiones cotidianas y el ejercicio de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes y para su desarrollo integral. En ese sentido, desde UNICEF estamos muy disponibles para continuar apoyando y muy de acuerdo también con la presentación hecha por la Defensoría de la Niñez respecto a la armonización de otros cuerpos legales que tienen que estar presentes en este avance legislativo en conformidad a la Ley de Garantía. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Daniela. Senadora Aravena, por favor. Primero agradecer a los dos expositores porque está bastante completa y integradas además las dos presentaciones y concuerdo con todo. De hecho, le agradezco al señor Quesille es el apellido, ¿cierto? Sí, se me confunde con Cumcille, que es más o menos parecido. No me extraña, hasta se parece un poquito. Decirle que le agradezco el tema del proyecto que vimos juntos también, el de armonización, ¿cierto? Porque de alguna manera las cosas se van ordenando. Y en ese sentido creo que todo el propósito del proyecto es bueno y necesario, pero yo quería solo que lamentablemente no está la subsecretaria, pero es un tema que, Presidenta, creo que por su intermedio vamos a tener que verlo, que dice relación con el financiamiento, principalmente, como dice UNICEF, el lenguaje debe ser apropiado y también las formas de informar, porque evidentemente hoy día, digamos, hay tecnología suficiente y conocimiento para que esto sea accesible. Ahora, el alcance de esto es lo que también, porque de una u otra manera, el alcance es nacional o tiene carácter comunal, regional. ¿Tendrán los portales, por ejemplo, de información de las comunas tener que incorporar un modelo parecido? ¿Habrá una implementación progresiva durante un periodo de tiempo para que esto pueda constituirse en un presupuesto extra de los municipios, por ejemplo, de las gobernaciones regionales y de los ministerios? Porque claramente yo voy a lo concreto. Yo creo que es una muy buena idea, pero esto hay que hacerlo, porque Chile está lamentablemente plagado de buenas intenciones, pero a veces nos cuesta llegar a la aplicación de la norma. Entonces, si realmente vamos a decir que vamos a hacer algo,
hay que hacerlo. Y eso implica financiamiento, que creo que es muy necesario, quizás no de una sola vez. Podríamos partir con módulos, con ciertos ministerios o algo y que en un transitorio pudiera decir que el periodo de implementación va a ser de tal tiempo, lo que eso permite, digamos, la aplicación de la norma. Y por otro lado, me parece importante también, además del tema presupuestario, no solamente de recursos humanos, sino que tecnológico, el que el gobierno claramente se pronuncie frente a esto. Va a tener un patrocinio del gobierno y desde el punto de vista técnica legislativa sería lo ideal, porque de lo contrario alguien podría incluso alegar una inadmisibilidad porque esto requiere recursos. Yo creo que si es un tema que ya el gobierno ha comprometido en su ley y además lo ha suscrito con varios convenios, debiera ser patrocinado. Y si es patrocinado, entrar a trabajar en forma paralela a la modificación de la norma, que la ha planteado principalmente la Defensoría de la Niñez, un trabajo que pueda ser financiero en torno a poder hacer una estimación para dar inicio a esta propuesta con, insisto, dadas las condiciones económicas del país, que no siempre nos falta dinero, pero poder trabajar con una cosa progresiva. Y por último, decir que todo sería perfecto si hubiera un módulo obligatorio de educación cívica yo diría que de la infancia que ya lee, ¿no? Con un módulo en alguno de los ramos que sea más adecuado, que incorpore, al igual que acá, un lenguaje que vaya permitiendo al niño desde su primera infancia entender de a poco con sus capacidades y dependiendo que va progresando, y al entender, comprender y por otro lado interesarse por su participación en la sociedad, en el Estado y dar, porque todo esto, si no tiene ese incentivo, va a haber mucha información, pero lamentablemente va a ser un segmento que probablemente el que recibe una mejor educación, tanto de la familia como de los colegios, los establecimientos educacionales, los que van a acceder a esta información. Y hay un resto que ni siquiera va a saber que existe. Entonces yo creo que allá hay un tema que sería muy interesante, presidente, si usted lo tiene a bien, el poder aprovechar que estamos discutiendo este proyecto, invitar al ministro de Educación para ver cuáles son los enfoques que ellos están viendo en el tema curricular. Yo participé 2 años en la Comisión de Educación y la verdad es que hay muchos proyectos, pero esto en particular nunca fue discutido. Y yo creo que si hoy día estamos abriéndonos este espacio, sería súper importante y un gran logro de esta comisión el poder ver qué está pasando con el ministerio y cuánto interés hay concreto de avanzar en un tema curricular que no, o sea, yo sé que todo es un esfuerzo, pero de lo contrario vamos a seguir teniendo la situación de desgano y de falta de participación de las políticas y de los ciudadanos respecto a la institucionalidad. Eso solamente y muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Aravena. Senador Walker pidió la palabra. Muchas gracias, presidenta. Gusto saludarla a usted, a toda la comisión, a nuestros invitados, la Defensoría de Niñez, UNICEF, que siempre nos han acompañado en todos los trámites legislativos en esta comisión. Yo quiero reiterar un punto que hice la semana pasada en relación a este proyecto, que también suscribí con mucha convicción, que tiene que ver con el ámbito educativo, siguiendo la línea de lo que planteaba la senadora Carmen Gloria Aravena, porque es muy importante en este tipo de proyectos pasar de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Y voy a seguir en el ámbito educativo. La semana pasada poníamos el ejemplo y le agradecí a la Defensoría de la Niñez su intervención respecto de un colegio en Las Compañías, en La Serena, de niños que están en peligro de perder su proyecto educativo por falta de pago del sostenedor de un establecimiento educacional subvencionado, del pago del arriendo del establecimiento. Y ahora nos encontramos, no sé si todos lo han podido ver, el informe de la auditoría que hizo la Contraloría General de la República respecto del retraso en la entrega de útiles escolares de la JUNAEF el año 2024. Las cifras son muy llamativas, ¿no? Acá hubo un desfase de 5 meses en la entrega de útiles escolares para el año 2024, alcanzando un
34% de distribución al 6 de septiembre del 2024, de un total de 2.166.735 kits de útiles escolares, faltando por entregar, por tanto, un 66%, equivalente a 1.425.000 kits escolares. Entonces, la pregunta concreta, o sea, yo sé que, o sea, esta auditoría da para un tema en sí mismo, ¿no? Pero yo veía esta noticia impactante y pensaba cómo podía aplicarse, ¿no es cierto?, este proyecto de ley tan relevante respecto del derecho a los niños y a ser oídos, ¿no? En este caso, respecto de la falta de entrega de sus propios útiles escolares, ¿no? Tema que además está contemplado en la ley de presupuesto, y simplemente por negligencia, por decir, bueno, la responsabilidad administrativa la va a establecer la Contraloría, no se entregaron, ¿no? Una cosa básica. Entonces, ¿cómo a la luz de estos casos, ¿no es cierto?, de vulneración de derechos, porque claramente acá hay una vulneración de derechos, el derecho a la educación, ¿no? ¿Cómo podría aplicarse este derecho a los niños a ser oídos y cuál es la opinión de nuestro invitado al respecto? Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Walker. Senador Walker, nosotros el año pasado, y le doy al tiro la palabra al senador Enrique. El año pasado nosotros estuvimos en la escuela para ciegos, para niños ciegos, en la cisterna, y estos útiles para ellos llegan por lo menos en julio o agosto, para el segundo semestre. Y son sus libros que son para niños con capacidades diferentes, como es la ceguera, las lupas que ellos van, porque ellos van, la mayoría de ellos van quedando ciegos de a poquito, y otros útiles más que supuestamente era la Junebla que tiene que enviarles y no lo envía hasta, sino después de avanzado el segundo semestre, porque julio, agosto, no puede ser que los niños reciban sus útiles que necesitan. Sí, así es que, senador Enrique, por favor. Muchas gracias, presidenta. Saludar a quienes nos colaboraron con las presentaciones y agradecerles las mismas. Y solamente recalcar también lo expresado por la senadora Aravena y por el senador Walker en relación al aterrizaje del proyecto, ¿no? Ya aprobamos esto. ¿Cuál es la bajada? ¿Eh? ¿Cuál es el impacto fiscal de eso? A mí igual me da la impresión de que esto implica gasto, así que requerimos de la opinión del Ejecutivo y también del alcance. ¿A quiénes van a estar obligados a adaptar sus sistemas? No sé si necesariamente una alternativa a cambiar todos los sistemas es eventualmente responder a una demanda, a la demanda, ¿no? Hay un niño, una organización de niños y adolescentes que pide una información, a lo mejor esa información específica se puede entregar en un formato adaptado. Cuestión que no soy experto en esto, pero me da la impresión de que con la emergencia de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías eventualmente pudiera ser más eficiente de producir. Si no tuviera esa tecnología, la producción de la adaptación sería un tema bastante costoso. Así que eso, presidente, me parece que falta escuchar la voz del Ejecutivo y eventualmente algunas otras visitas que nos puedan ilustrar respecto a esos aspectos del proyecto. Sí, bueno, senador, esta semana no pudo, se excusó la Subsecretaría de la Niñez, pero la próxima semana ellos estarían acá y esperamos que nos tengan una respuesta con respecto a ay, se me olvidó, al patrocinio del proyecto. Y como decía la senadora Aravena, también podríamos invitar al ministro de Educación. Ujú, sí, lo podremos hacer. Y el Consejo a la Transparencia, que también se excusó para esta semana. Así que eso. ¿Terminamos? Ay, disculpe. Se me olvidó nombrar. Senadora Carvajal, por favor. Gracias, presidenta. Saludar igualmente a los expositores, al defensor de la niñez, a los colegas, a quienes siguen también las transmisiones de esta importante comisión. Yo, sin ánimo de
como se dice cotidianamente, echarle más pelo a la sopa, pero efectivamente tenemos un problema grandioso con la JUNAEF. Yo trabajo recurrentemente con las manipuladoras de alimentos y hay un problema mayúsculo, diría yo, que no tiene razón de ser y que tiene que ver con las razones alimentarias. O sea, hay colegios en donde no hay suficiente alimentación porque los proveedores no llegan con lo que se comprometen. Y hay una contratación, por supuesto, de por medio que implica miles de millones de pesos que van destinados a esta empresa donde no hay control y donde en definitiva yo me hago cargo de lo que dicen las manipuladoras, que tienen que hacer malabares para que alcance las raciones alimentarias. Entonces, si a esto le sumamos los útiles escolares, la tardanza, como decía la presidenta, nuestra colega Carmen Gloria Aravena y el senador Walker, entonces la pregunta de fondo y la primaria que yo haría es ¿qué hace la Defensoría de la Niñez frente a esto? ¿Tenemos causas hoy día en tribunales o exigiendo responsabilidades por estos derechos que son elementales? Y me encantaría tener ese diagnóstico, tal vez no hoy día, pero sí cómo se hace cargo la Defensoría de la Niñez frente a este escenario que es recurrente, porque esto no es de este año, hemos escuchado en muchas ocasiones. Entonces, con el ánimo de entender que la legislación tiene que tener un efecto inmediato por la urgencia que requiere. Este proyecto nos llama, ¿cierto?, a que legislemos respecto a que los niños sepan cuáles son sus derechos y que haya una manera amigable de conocerlos. Entonces, cuando pasa esto, uno tiende a ser, no quiero decir pesimista, pero sí da poco ánimo cuando también uno ha vivido en carne propia la falta del Estado frente a la vulneración de derechos, sobre todo de niños y niñas que hoy día, por ejemplo, salen del país y no vuelven, porque no hay un seguimiento a través de las aduanas respecto a los permisos fuera del país. Tenemos causas de mujeres que lamentablemente sus hijos están secuestrados fuera del país y no hay ninguna posibilidad de que retornen. Como hay niños que son llamados por teléfono para que hablen de su vida personal con curadores ad litem o con personas que no tienen las capacidades ni menos el entendimiento para hacerlo. Entonces creo que es hora de que también analicemos y revisemos la institucionalidad cómo está operando hoy día. Esto lo digo solo como premisa. Y en relación al proyecto, me interesa también conocer del defensor qué pasa si hoy día un niño quiere saber de sus derechos. Yo me acabo de meter a la página de la Defensoría de la Niñez, me parece que está buena, se habla ahí de la ley que lo mencionó la ministra también a propósito del otro proyecto, Lanzarote, el convenio de Lanzarote. Y otros, pero que poco amigable para un niño. Yo no sé si entiende a alguien, yo tampoco lo entendía, lo leí, pero si hay alguna plataforma digital, estilo juego, lo que quieran, que hoy día es lo que los niños consumen, que nos permita llegar a lo que hoy día tenemos avanzado en materia legislativa. Eso sería interesante a lo mejor conocerlo, si no, decir cómo lo hacemos para superar eso antes de que lleguemos a esta legislación que es súper importante. Y lo tercero, que es el punto y el talón de Aquiles de todos, que es el financiamiento. O sea, nos pasó con la ley que dirigió nuestra colega magistralmente, la conjunción de todo lo de armonización, en donde nosotros exigíamos que hubiese una glosa en el proyecto que obligara, por ejemplo, a los gobiernos regionales a hacerse cargo de manera permanente de asistencia económica en estos temas. Las oficinas locales de la niñez. O sea, no puede ser que las oficinas locales de la niñez dependan del municipio y de su voluntad, que al final del día es como ya, ok, que haya, pero no tiene recursos, tiene un funcionario que no depende del ministerio y donde no tenemos capacidad, entendiendo que hoy día los niños, como lo decíamos ayer a propósito del proyecto, se informen, consuman a través de las plataformas, son abusados a través de las plataformas. Entonces, insisto en este tema, su principal educador pareciera ser que es el teléfono celular. Entonces creo que eso es bien jodido, perdónenme la expresión. Entonces, pregunta para el millón. ¿Cómo se pretende financiar este proyecto? ¿Si se han investigado? ¿Si tienen alguna alternativa de financiamiento? Y yo sigo insistiendo en que debiéramos hacer exigible responsabilidades institucionales, una vez y otras, pero también a los gobiernos regionales. Sabemos el descalabro que existe, porque esto no pasa solo a propósito del cuestionamiento de la gobernación de Santiago, o sea, de Ñuble también, en donde los recursos se van para cualquier lado y donde hay pese a lo que se diga mediáticamente, hay gobernadores que están imputados. Esa es la palabra.
con un bolsillo que es enorme en recursos, pero que se van para cualquier lado porque no hay una exigencia que los haga, sobre todo en estas materias, poner primero los recursos. Porque un niño que no es respaldado, que no es defendido, que no es apoyado, sabemos lo que eso significa. Entonces creo que ahí me detengo y ojalá pudiéramos tener a lo mejor por escrito alguna de estas respuestas. Gracias. Senadora Aravena, por favor. Presidenta, yo podría solicitarle por su intermedio, quizás la UNICEF, con la experiencia que tiene internacional, pudiera darnos algunos, no hoy día obviamente, algunos casos exitosos que hubiera en algún país en donde esto se hubiera implementado, porque eso sin duda, y poder verlo sería extraordinario a través de la web, ver cómo lo han implementado en otros países. Y lo segundo es legislación comparada claramente, porque si hay países que están mucho más avanzados que nosotros, no me cabe duda que es así, es probable que la resolución de esto es interesante saberlo desde el punto de vista legislativo. Entonces, pedirle a la Biblioteca del Senado, que está presente siempre en esta comisión, la posibilidad de que pudieran elaborar un informe de legislación comparada que nos ayude también a avanzar en esto. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Anuar, estuvo el senador Walker haciendo unas preguntas y quisiera contestar. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio, y aprovechando que me da la palabra, me gustaría referirme como de manera particular a algunos de los puntos que han tratado las senadoras y senadores acá presentes en la sesión, porque yo creo que todos los temas que se han abordado son importantes y son parte también de las preocupaciones que nosotros hemos levantado como Defensoría de la Niñez, porque claramente no somos el gobierno, sino que nosotros monitoreamos los actos del gobierno en carácter independiente. Entonces compartimos muchas de las preocupaciones y me voy a hacer referencia, espero, a la mayoría de las que se han adoptado acá, si el tiempo me lo permite, muy breve. A propósito de lo que indicaba la senadora Aravena por su intermedio, Presidenta, en temas de prácticas, yo creo que UNICEF tiene una buena base de datos de prácticas exitosas que se denominan salvaguardias para los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Probablemente lo que uno más podría buscar en términos de donde yo me siento más cómodo por mi formación profesional, ¿verdad? Es que en materia judicial, uno ya puede dar cuenta de prácticas de adaptar el lenguaje a niños, niñas y adolescentes. En el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales, y particularmente la Corte Suprema de Inglaterra, tiene la obligación de dictar sentencias en formatos amigables. Tanto así que incluso las sentencias que dicta la Corte Suprema incluyen no solamente cartas que el ministro de la Corte Suprema le escribe a un niño o una niña, sino que además incluso están incluyendo emojis en las mismas sentencias de formato fácil, ¿no? Y tenemos dichos ejemplos que se los podemos enviar. Pero eso se ha traspasado también a Latinoamérica. Por ejemplo, en México, antes de que ocurriera todo el tema de las elecciones de los jueces en México, existe una obligación, hay un auto acordado del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde todas las sentencias deben ser dictadas en lenguaje amigable. Lo mismo en algunos tribunales de Argentina y en Chile también. En Chile hay algunos jueces y juezas más sensibles que en juzgados de garantía, son juzgados de familia, han desarrollado sentencias en formatos fáciles. Ahora, eso no es una política transversal, pero probablemente es una práctica que uno podría mirar para efectos de ver cómo se avanza hacia esta necesidad. Los recursos, evidentemente, creemos que son el talón de Aquiles de este proyecto de ley. Evidentemente, si queremos instalar una estrategia y una política pública que implique garantizar efectivamente el derecho a acceso a la información, y eso toca a todas las instituciones, y ahí quiero justamente hacerme cargo de lo que señalaba por su intermedio, Presidente, el senador Valderselberg respecto de quién tiene que cumplir esto. Yo creo que la ley 21.430 es clara. ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis que hay que hacer de esto? En primer lugar, la ley 21.430 consagra el derecho al acceso a la información, al derecho a ser oído, y que ese derecho sea debidamente tomado en cuenta. Parte del elemento de debidamente tomar en cuenta la opinión de niños, niñas y adolescentes incluye justamente la devolución, la retroalimentación, por tanto, la información. Y dice, los obligados por esta ley deben garantizar ese derecho. ¿Y quiénes son los obligados por esta ley? El artículo primero define quiénes son parte del sistema de protección integral y, por tanto, quiénes están obligados por esta ley. Y está integrado por los tribunales de justicia, el Congreso Nacional, los órganos de la Administración del Estado, todos los órganos de la Administración del Estado,
Exactamente. Él dice, además, también la Defensoría de los Derechos de la Niñez y otras instituciones señaladas en otro título de la ley donde están, por ejemplo, los municipios. Entonces, considerando que esta es una ley que de una u otra forma va a tener efectos en todas las instituciones que deben entregar información, es evidente que hay que generar una especie de financiamiento. Después se podrá evaluar si esto se puede hacer a través de un piloto. Creemos que las oficinas locales de la niñez son un componente importante para efectos de la promoción de derechos de niños y adolescentes. Por lo demás, es parte del mandato expreso no legal y reglamentario de las oficinas locales de la niñez, y por lo tanto uno podría mirar ahí para ir consolidando este sistema. En relación con lo que señalaba el señor Walker, y que un poco también lo indicaba la senadora Carvajal y la senadora Aravena por su intermedio presidenta, el tema de cómo fortalecer el derecho a ser oído en el ámbito educativo. Nosotros estábamos justamente, les decía, venía una sesión a las 8:30 en la Cámara de Diputados, donde a propósito de los temas vinculados a convivencia escolar y a violencia escolar, desde la Defensoría de la Niñez hicimos un levantamiento de información a propósito de una nota temática sobre convivencia educativa, y ahí hay temas que tienen que ver precisamente con cómo nos hemos hecho cargo de esto, y resulta que 3 de cada 10 adolescentes dicen que no se sienten escuchados. 3 de cada 10 dicen que no los dejan participar de las decisiones del colegio, y muchas veces los propios docentes manifiestan que tampoco son partícipes de las decisiones de los establecimientos educacionales. Además, también, como les decía anteriormente, que el ramo de orientación, que es donde básicamente se tienen que discutir este y otros temas, es prácticamente facultativo y no tenemos certeza de que en todos los establecimientos educacionales esté justamente impartiendo. Solamente, y a propósito de la intervención del senador Walker, que tiene que ver con este tema, les quiero comentar que a propósito de la situación que actualmente afecta al colegio Kids School en La Serena, más allá de la arista judicial, donde el caso ya está judicializado, hay un recurso de protección interpuesto, nosotros vamos a presentar un amicus curiae. Nosotros además tuvimos la posibilidad la semana pasada de poder realizar un taller, porque nadie había hablado con los niños y niñas del colegio. Entonces fuimos al colegio e hicimos un taller donde participaron cerca de 25 estudiantes entre séptimo básico y cuarto medio, y resulta que uno mira, hicimos un árbol de problemas, una metodología participativa, y resulta que sabían del problema, pero no entendían las causas, nadie les informó, ni a los de séptimo ni a los de cuarto medio, y las propuestas que ellos indican son bastante relevantes, o sea, es decir, proponen soluciones para el colegio que probablemente si el colegio los escuchara, podrían ser justamente resueltas. Vamos a dejar también, tenemos la minuta del taller, que la vamos a dejar aquí a disposición de la comisión por temas de tiempo para no detallarlo, ¿no? Ya. Y lo otro tiene que ver con precisamente, había dicho eso, y JUNAEP, ¿no? Nosotros venimos dando cuenta de los problemas con JUNAEP desde que yo asumí la gestión de la Defensoría de la Niñez. Es un tema que lo hemos conversado con el ministro de Educación, lo hemos conversado con la directora de JUNAEP, que es la señora Camila Rubio, y además también hemos realizado una serie de solicitudes de informaciones para efectos de saber cuál es la situación, ante lo cual se nos ha justamente dicho que hay ciertos temas que están solucionados, pero hay problemas que están justamente muy presentes en esto, y nosotros estamos agotando todas las vías administrativas para no judicializarse. Nosotros lo que tenemos que hacer es no judicializar, hacer que la institución justamente funcione. Estamos frente a una situación crítica porque nosotros hemos visto que van a quedar también estos temas a disposición de la comisión, donde hemos visto retraso en la entrega de útiles escolares, donde hemos visto un número importante de estudiantes afectados en distintas regiones del país, donde hemos señalado que no tenemos conocimiento respecto de las acciones que se van a adoptar a corto plazo, pero también cuál es la política de entrega de útiles y de materiales para que esta situación no ocurra el próximo año. La información con la que contamos hasta ahora es que los problemas de distribución de útiles escolares y de computadores habría sido solucionada. No tenemos un antecedente, pero a propósito de lo que se ha puesto en conocimiento acá en la comisión, vamos a hacer la averiguación porque efectivamente nosotros tenemos ciertas competencias que cumplir en ese momento, y le vamos a enviar por su intermedio, presidenta, todas las gestiones que hemos realizado con JUNAEP. Y finalmente, solamente para también un poco dar cuenta de lo que estamos haciendo, también creemos que es importante que todas las instituciones del Estado adapten sus mecanismos de información a un lenguaje amigable para niños y adolescentes. La Defensoría de la Niñez lo tiene. De hecho, hay en la página web de la Defensoría de la Niñez, que no es esta,
que la senadora Carvajal estaba navegando ahí, está, y justamente uno entra, encuentra Lanzarote, pero un poquito más abajo hay un barrio que dice Soy Niño. Y ahí uno entra perfectamente y puede encontrar cómo acceder a la defensoría, cómo se interpretan sus derechos y cuáles son las solicitudes. Ahora, nosotros igualmente tenemos atención a público. Nosotros tenemos más de 6.000 requerimientos al año con los pocos recursos que tenemos para derivarlo o lo que sea, y hemos procurado que en la atención de requerimientos de la Defensoría de la Niñez exista una metodología que sea adaptada, con salas de espera para los padres, para los niños. Así que no hay una línea en materia de niñez, pero eso ya es parte de las obligaciones que tiene el gobierno. Nosotros lo hemos promovido de una u otra forma para efectos de denuncia de violencia sexual o de vulneraciones de derechos, y ahí yo creo que las OLN tienen un rol importante. Y tanto UNICEF como la Defensoría de la Niñez estamos trabajando con las OLN. ¿Por qué? Porque a propósito del diagnóstico que fue presentado en esta comisión, en una sesión en Santiago, nos hemos dado cuenta que hay una serie de nudos críticos con los cuales coincidimos y que estamos tratando de fortalecer para efectos de que las oficinas locales de la niñez puedan entregar y proveer la protección administrativa, que es básicamente el protagonista del sistema de protección integral. Sin protección administrativa va a ser muy difícil generar protección integral para los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Presidenta. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos? Ya. Por haberse cumplido la citación. ¿Sí? Senadora Carvajal, por favor. Sí, antes que nos retiremos, si existiera la posibilidad de tener acá en esta comisión a la directora de la Junaed, sería interesante para que nos pudiera dar cuenta del retardo de los útiles y todos estos temas que hemos planteado. Si es posible, Presidente, en algún minuto citarla. Exacto, yo podría, o sea, el ministro de Educación también. lo que podríamos hacer y aprovechar por el tema del proyecto que estamos viendo, la próxima semana escuchar a la Subsecretaría de la Niñez y, ¿qué nos faltaba? Consejo de la Transparencia, Ministerio de Educación. Podríamos citar a la Junaed, porque yo creo que lo que diga el Ejecutivo la próxima semana es lo que nosotros esperamos para poder aprobar o no este proyecto, por lo menos en la comisión. Entonces, ¿podríamos citarlo igual? Sí, usted vea la fecha, pero que sea Sí, interesante. pero para la vuelta de la regional. ¿Sí? Regional. Ya pues, no hay problema. Gracias, Ya, Presidente. por haberse cumplido el objetivo de la citación,